Podcast VL. Muy buenas a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos a un podcast más de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura en Ciencias Teológicas y hoy tenemos nuestro primer especial de Semana Santa. Este especial cuenta de 2 episodios. Hoy vamos a conversar un poco sobre las ritualidades que suceden durante estos días y para eso tenemos un experto. Él es brasileño y portugués. También ha trabajado en Portugal, como en la parte de la música, luego trabajó como investigador en la Universidad Federal de San Carlos en Brasil y es doctorado en liturgia y teología sacramental y lleva más de 10 años trabajando en estos mismos puestos como profesor en la Universidad Laval en Canadá. Hoy tengo el honor de hablar con Angelo Cardita. Creo que ahora sí lo pronuncié bien. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias a ti, Raquel. Estoy muy bien, gracias. Bueno, y es que el profesor Ángelo es un gran amigo de la Universidad Bíblica Latinoamericana. De hecho, si ustedes buscan en nuestro Facebook, ahí van a encontrar algunos videos de unas charlas que él dio en la universidad, que un día eso me puse a escuchar y me gustaron mucho. Tenemos tenemos muchas preguntas y muchos temas que hablar, entonces vamos a entrar directamente al tema para ahorrar un poquito de tiempo. Sí les recuerdo que si ustedes tienen preguntas, dudas, comentarios o nos quieren contar desde dónde nos escuchan o nos ven, pueden hacerlo en la cajita de comentarios y nosotros en algún momento les vamos a responder. Bueno, profesor, vamos a hablar de la pasión, la muerte y la resurrección. Y preparando este podcast, yo le decía a usted que lo primero que tenemos que hacer es definir pasión, porque al final la pasión nosotros lo vemos como algo bonito, ¿verdad? Estoy enamorada, entonces siento pasión por alguien o me gusta algo que hago, entonces tengo pasión por este hobby, por este trabajo, ¿verdad? Entonces la pasión es algo positivo, pero cuando hablamos de la pasión de Jesús no es positivo, ¿verdad? No es algo bonito. Entonces, ¿por qué no definimos pasión? Y de paso, definimos qué es rito, ritualidad, porque vamos a hablar de eso durante todo el podcast, ¿verdad? Entonces, para ir acomodándonos un poquitito. Muy bien, me parece una buena pregunta para empezar. Em, por lo que respecta a la pasión, em, bueno, antes de responder a tu cuestión, me gustaría mucho saludar a los amigos de Costa Rica, a los compañeros, sobre todo el profesor Ansel, que conozco muy bien, y también la profesora Elizabeth Cook, y los demás de la universidad. Y de hecho estoy muy satisfecho, muy feliz por poder hablar contigo también, Raquel, hoy. Em, Tenía ganas de empezar por aquí, perdona. Entonces ahora las definiciones, que es tu primera pregunta. La pasión de Jesús, es verdad, me parece que en castellano se utiliza tener pasión por alguna cosa como hacer algo que a uno le gusta mucho. Es una pasión que tiene en su vida. Pero en el contexto de la historia y la vida de Jesús, la pasión corresponde a los sufrimientos que los romanos y los judíos le han impuesto de alguna forma, y que ha conducido al final de su vida sobre la cruz. Todo este sufrimiento, el conjunto de elementos de este sufrimiento, la noche de plegaria, um, um, el miedo, la terror, el reproche que hace a sus discípulos porque se abandonan al sueño, la confianza en Dios, Abba, el Padre,
Pero después también los sufrimientos muy físicos, ¿no? De ser arrestado, flagelado y después conducido de la manera como sabemos más o menos por los evangelios y también por otros documentos, como era muy cruel la forma de llevar uno, de crucificar una persona por los romanos. Ahí está. Eso es la pasión de Jesús, corresponde a esa dimensión de su vida. Nosotros los cristianos creemos que Él fue resucitado por Dios. Entonces, ya en el Nuevo Testamento hay muchas maneras de hablar de esta nueva condición, de esta nueva revelación de la condición de vida de Jesús después de pasar por la muerte. Entonces, la metáfora o la idea principal es, de hecho, esa de la resurrección, pero también podemos hablar de la glorificación de Jesús. Por veces se habla también de su coronación a la derecha del Padre, por tanto, como que una elevación. También hay la imagen de la ascensión, pero todo eso son maneras de hablar de una nueva condición de la vida del resucitado, que para Pablo es la vida del Espíritu, es el pneuma. Entonces, creo que es por ahí. Falta solamente la cuestión de la ritualidad. Correcto. El rito, la ritualidad. La respuesta puede ser sencilla o compleja. El problema de una respuesta sencilla es que deja muchas cosas de fuera. Entonces voy a intentar aportar digamos, una definición rápida, como en dos aspectos. Hay un aspecto de un orden preestablecido, un poco como el lenguaje. Cuando llegamos al mundo y empezamos a aprender a hablar, nosotros no estamos inventando el lenguaje, estamos asimilando de alguna forma. Pero al mismo tiempo, este es el segundo aspecto, en el interior de un orden preestablecido hay la posibilidad de creatividad, de desarrollo, de movimiento, de dinamismo. Entonces, este es el elemento que falta muchas veces en nuestra concepción de rito. Entonces, siempre pensamos el rito como el orden preestablecido. Hay que hacer una cosa de una determinada manera, pero olvidando que haciendo una cosa de una determinada manera ya establecida, puede ser la forma de inventar una nueva manera de comportarse. Entonces, para mí el rito es esta tensión entre lo que ya está establecido y la posibilidad de algo nuevo. Bueno, Desde el punto de vista del comportamiento, de actitudes, de cosas que se hacen. bueno, muchas gracias por esa aclaración, porque casualmente esto nos liga a la siguiente pregunta. Nosotros normalmente en este podcast nos enfocamos mucho en la parte del texto bíblico, de la historia, las ciencias bíblicas, hablamos mucho con exégetas, ¿verdad? Y trabajamos un poco más del texto. Pero usted me contaba que usted no es exégeta, ¿verdad? Entonces que usted tenía una perspectiva muy interesante o una perspectiva diferente de ver el texto, casualmente porque usted es profesor de liturgia y teología sacramental. Entonces, ¿cuál es esa perspectiva que es casualmente la que vamos a ir desarrollando también en este podcast? Sí, muy interesante tu pregunta, de hecho. Ya aportaste algunos elementos, o sea, para mí los textos bíblicos no me aparecen como elementos de un trabajo exegético. O sea, que el trabajo que hago no es un trabajo de exegesis, de interpretación, comprensión del texto tal como él aparece en cuanto texto.
Mi perspectiva es aquella de recibir el texto en un contexto, en este caso en el contexto del rito. Entonces no es solo el texto como, digamos, el cuadro principal de donde sacamos ideas, situaciones, personajes, historia, pero es el texto en un contexto y la interacción entre los dos. El contexto ayuda a percibir algo de los significados del texto, pero el texto también aporta significación al contexto ritual. Ok, entonces, entrando un poco más en el texto ya en sí, estábamos hablando casualmente de esta relación que hay entre nosotros y el texto. Y usted me dijo una frase que a mí me dejó pensando todo el día cuando tuvimos la reunión. Y es que la interpretación llega antes del texto, ¿verdad? El cómo tal vez nosotros ya venimos con una preconcepción de lo que quiere decir el texto y entonces a veces no permitimos que el texto termine de hablar. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? Acerca de esta relación que tenemos con el texto y las diferentes interpretaciones. Sí, sí, gracias. Una u otra manera de responder a la cuestión anterior sobre cuál es mi perspectiva en el estudio de los textos bíblicos, una u otra manera de responder a esa cuestión es de hecho de colocar el énfasis en la relación que tenemos nosotros hoy con los textos. O sea, que el texto no viene solamente como fuente de información, sino que el texto es un elemento que ayuda a configurar nuestra vida cristiana, un elemento más. Y sobre todo en el contexto ritual. El texto está dando sentido al ritual, pero también está transmitiendo sentidos para nuestras vidas, significados para nuestra vida. Entonces, la frase, la cuestión de un significado que viene antes mismo del texto, tiene que comprenderse en este sentido, que por veces estamos tan acostumbrados a cuestiones teóricas como ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo puedo aplicar eso en mi vida? Que olvidamos que antes de plantear este tipo de cuestión, ¿qué significa este texto para mí? Estamos ya en relación con el texto. Uno está proclamando el texto, o sea que uno está dando su voz al texto. De alguna manera ese que lee el texto ya está entrando en el texto. No es el texto que está saliendo de él, sino él que está entrando en el texto. Como si estuviera en la situación que está en el origen del texto. O sea, de alguna manera estamos regresando a la trama que dio el texto a la luz, de alguna manera. Después, si observamos nuestras reuniones, respondemos por medio de alabanza en general, por medio de la música. Entonces, es una dinámica que también está presente en el interior del texto y nosotros estamos rehaciendo esa dinámica. Básicamente es como uno habla y los demás responden. Entonces, uno habla en el lugar de Dios, para nosotros los cristianos. Entonces, cuando respondemos, no respondemos necesariamente al que habla, sino al Dios que habla por medio de ese que emprestó su voz al texto. Entonces ya estamos en una dinámica que supone el contacto con el texto y está, de alguna manera, nos está haciendo entrar más profundamente en el texto. Pero entonces el riesgo es que al final olvidamos el texto porque estamos en una dinámica tan bella y compleja
que podemos olvidar o texto. O ponto de partida, ou seja, a realidade fundamental, é sempre o contacto, uma experiência que estamos fazendo, ou uma experiência, perdona, pero uma série de experiências que estamos fazendo com o texto. En tiempo real, yo diría. Sí, casualmente hablábamos de que muchas veces estamos leyendo el texto y este texto nos recuerda o nos permite identificarnos con alguna situación y es donde este texto como que agarra viva, ¿verdad? Fue algo que pasó hace mucho tiempo, pero lo leemos y es como, eso me pasó a mí, o esto me acaba de pasar, o esa persona está sufriendo algo que yo estoy sufriendo, o está viviendo algo que yo... Entonces como que el texto va tomando a veces vida en nuestras realidades. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Eso me parece algo, es algo importante. Hay que recordar que por veces nuestra vida vivimos, pasamos por situaciones que encuentran eco en los textos bíblicos, pero también la otra situación también es posible, o sea, que leyendo el texto hay situaciones en nuestra vida que resuenan en el texto también. Entonces, la cosa más interesante de esta dinámica es que puede pegarnos por sorpresa. Es esta, de ahí la importancia de no poner una interpretación, una idea sobre el texto y siempre estamos llegando al texto a través de una idea ya transmitida, sino que estamos haciendo el esfuerzo para dejar el texto nos tocar y nos sorprender. Entonces, por veces la sorpresa viene que, el texto está hablando de mí. O entonces yo estoy hablando al texto. No quisiera anticipar mucho, pero me parece que la temática de Semana Santa, los textos leídos durante la Semana Santa, porque son textos que hablan del sufrimiento y del destino, digamos, el momento radical, es el momento fundamental de la vida de Jesús, es su muerte. Porque los textos están hablando de eso, es muy probable que muchas personas escuchen su vida al escuchar el texto o entonces que reconozcan su vida en el texto. Es muy probable eso, porque son textos muy fuertes. Bueno, y ya que usted me dijo esto, creo que es muy importante que ahorita hablemos del triduo pascual, que es hasta que usted y yo hablamos de eso, conocí ese término, triduo pascual. Y casualmente es lo que nosotros hablamos como los acontecimientos que suceden jueves, viernes y sábado santo, que así es, bueno, por lo menos aquí en Costa Rica así es como le decimos. Entonces, ¿por qué no empezamos ahí? Porque casualmente es un momento muy clave durante la pasión de Jesús también, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquitito de ese acontecimiento o de estos días. Ok, me gustaría de aprovechar tu pregunta para hacerlo ya desde una perspectiva también desde la cuestión de la ritualidad y también de la cuestión de la importancia del texto en el contexto de la ritualidad. Al mismo tiempo quisiera tener presente la dinámica diferenciada de las varias comunidades cristianas, comunidades más pequeñas, locales, pero también comunidades un poco más largas como lo que llamamos las iglesias, las diferentes iglesias cristianas, porque las diferentes iglesias cristianas encuadran ritualmente el texto de manera diferente. Y eso puede ser un elemento muy interesante. Pero
vou intentar ser o mais sencillo posible. Un primer aspecto la Semana Santa es la semana final de Quaresma. Entonces hay todo un tiempo de Quaresma que es un tiempo de preparación que conduce a la celebración de Pascua. Entonces no llegamos de golpe a Pascua, sino que inspirados por el evangelio mismo, que habla de 40 días que Jesús pasó en el desierto para prepararse para su misión. ¿Te recuerdas de eso, Raquel? Entonces vamos a buscar la idea de los 40 días de preparación y aplicamos aquí 40 días de preparación antes de celebrar Pascua. Históricamente, los 40 días de preparación eran, de hecho, 40 días de preparación bautismal. Eran días de preparación inmediata para el bautismo. Los catecúmenos que seguían 2, 3, 4, algunos años de preparación antes de ser admitidos a esta preparación final, catecumenal, bautismal, tenían una formación más desarrollada en el tiempo antes. Pero entonces Quaresma era también este tiempo final de preparación hacia el bautismo. Entonces Pascua y bautismo aquí conjuntamente. Ahora, en este contexto, nosotros actualmente, los católicos, tenemos de hecho lo que tú llamaste el triduo pascual. Entonces, al final de este tiempo de preparación, que es preparación para la celebración, pero también preparación para el bautismo, para aquellos que recibirán por primera vez el bautismo, tenemos el triduo pascual. El triduo pascual es ya un desarrollo ritual muy interesante, porque él es un rito de conmemoración. O sea, llega al día aniversario de un acontecimiento importante en la vida de Jesús. Entonces, el triduo es precisamente la conmemoración de los últimos instantes y los últimos hechos de importancia en la vida de Jesús. El primer hecho es la última cena de Jesús con sus discípulos. Entonces tenemos una celebración, de hecho tenemos una Eucaristía que conmemora la primera Eucaristía, que es la última cena de una serie de cenas de Jesús. Tenemos esa primera celebración. Después tenemos el día conmemorativo, el Viernes Santo. No tenemos una celebración, es un día más bien no litúrgico, sin celebración litúrgica, es decir, sin celebración de la Eucaristía. Lo que hay es una asamblea y una celebración de la palabra. Entonces es muy importante la palabra en el Viernes Santo. ¿Cuál palabra? Es la lectura. Aquí está la respuesta a tu pregunta, la primera o la segunda. Es la lectura de la pasión. Básicamente, la celebración del Viernes Santo para nosotros en la Iglesia Católica es la lectura y la escucha de la pasión de Jesucristo hasta la muerte. Y después, en la noche del sábado, antes de llegar al domingo, celebramos la vigilia pascual. Entonces, los bautismos de que te hablaba antes son celebrados en esta celebración nocturna, que es una vigilia. La vigilia, tal como la tenemos hoy, recupera mucho de su carácter de una celebración nocturna que se prolonga por la noche. Tenemos también aquí una larga celebración de la palabra. Es tan larga que la intención fundamental es de hacer memoria de toda la historia de la salvación, desde la creación hasta la historia del pueblo de Israel, hasta la mañana del primer día de la semana, cuando las mujeres
con miedo de los romanos y de los judíos, llegan al sepulcro y no está ahí donde está. Es toda esta historia que es rememorada en la vigilia pascual. Entonces, ves, la palabra y el texto tienen mucha importancia para nosotros. Nuestra forma de celebrar la Pascua es, yo diría, una forma, es un gran ritual de la palabra, en que estamos haciendo memoria de los acontecimientos a través de la lectura del texto, pero en un marco de celebración. No es solo una celebración, son 3 días de celebración, es como una celebración en un tríptico de celebraciones. El Jueves Santo, viernes y después sábado, la noche de sábado para domingo. Es eso, entonces ahí es. Parece complicado, pero de hecho es sencillo. De hecho, acá en Costa Rica, no sé si en el resto de los otros países sucede, y si es así, me disculpo, pero aquí en Costa Rica, bueno, antes de la pandemia, era muy interesante la forma en la que la iglesia, especialmente la iglesia católica, mostraba estos días, porque se hacen procesiones. Entonces Ah, se hace o se actúan, digamos, todos estos eventos durante una procesión en la calle. Entonces también se llevan ciertas imágenes y no conozco mucho, pero sí me gusta mucho ir a verlas, ¿verdad? Porque casualmente es como esta pasión o estos 3 días en actuación, ¿verdad? Entonces me acuerdo que tengo primas y familiares que les gusta participar y entonces van y ensayan y se visten de los personajes y lo van actuando y lo van reviviendo en la calle para que todos, todos los que quieran y las que quieran lo vean y lo recuerden, ¿verdad? Entonces es una forma sí. muy bonita. ¿Y tienes una pregunta sobre las No, procesiones? solo me estaba acordando y me gustó el comentario, pero sí tengo una pregunta sobre la muerte de Ok. Jesús, porque usted me contó algo muy interesante, y es que la muerte de Jesús, que se representa el viernes, si mal no me equivoco, en Semana Santa, usted me contó que la muerte en sí tiene muchas dimensiones y muchas formas de verla, como la dimensión histórica, la política, la dimensión de las personas que vivieron con Jesús y las personas que tal vez escucharon hablar de Jesús, pero nunca interactuaron con él, entre muchas otras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hablamos un poquitito de este evento tan importante para el cristianismo que es la muerte de Jesús? ¿Cuál es exactamente tu pregunta? Hablar, no es la pregunta, sino hablar de las diferentes dimensiones que este evento Ah, ok. tiene, ¿verdad? Sí, la dimensión histórica, la dimensión política y de las personas que le conocen. Sí, sí, sí. Am, sí. En mi manera de ver, no es solo la muerte de Jesús que tiene varias dimensiones. La muerte de cada uno, la vida y la muerte de cada uno de los otros tiene siempre diversas dimensiones. Am, yo hablé de esa cuestión sobre la muerte de Jesús am, para relacionar con el origen, el génesis de los textos que para nosotros son el Nuevo Testamento. No, para los primeros, los discípulos y las primeras generaciones, ellos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos hoy. Eso lo sabes muy bien. Um, pero ellos tenían una cuestión muy importante. La cuestión era qué significa, qué pasa ahora que Jesús ha muerto. O sea, porque Jesús había alimentado esperanzas, había anunciado un mensaje. Creo que es suficiente recordar el clima de los 2 discípulos que bajan de Jerusalén
Cleofas y el otro que no tiene nombre, en el camino de Emaús. Entonces, el autor del Evangelio de Lucas habla de hecho de una tristeza, de un desánimo, del final de una esperanza. Entonces viene esta figura extraña que dice, pero y pasó por las escrituras, los profetas los profetas y los salmos para mostrar cómo el Mesías tenía que pasar por la muerte. O sea, es este trabajo de relectura, o sea, la cuestión de la muerte de Jesús obligó de alguna manera los primeros cristianos, hablemos así, de una forma poco rigurosa, a reinterpretar las escrituras que tenían. Y en ese proceso lo que hicieron fue escribir nuevas escrituras muy rápidamente. Pero entonces, en el interior de este proceso de reinterpretación y de reescritura, las varias dimensiones, las varias dimensiones de la muerte de Jesús aparecen como elementos que configuran los textos. Entonces, hoy podemos sacar de los textos una significación social y política de la muerte de Jesús. Los romanos lo que hicieran, recordando también la situación de dominio político, la invasión del territorio, también quizás ecos de la destrucción del templo, el año 70 y todo eso. También hay las dimensiones religiosas, el conflicto con las autoridades religiosas, la propuesta, el mensaje de Jesús. También hay el aspecto, la experiencia de las personas cercanas a Jesús, este aspecto al cual ya hice referencia, de un desánimo, de una esperanza que fue, digamos, cortada. Eso también se encuentra en el texto, quizás incluso también experiencias de negación. No, yo ese señor no lo conozco. Recuérdate de Pedro, que es famoso por estas renuncias, por estas... tú también eres de su grupo. No, yo no tengo nada que ver. Entonces, todo esto son experiencias diversificadas de la importancia de la muerte de Jesús. Pero también hay la experiencia personal de Jesús, de su muerte. Y entonces el punto fundamental, a mi manera de ver, es precisamente aquí. Que es un mixto de confianza en Dios, pero también de miedo, de inseguridad, de terror, pero al final el versículo del Salmo que parece tan problemático, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me parece que es precisamente la llave de lectura que permite, pero ¿por qué Dios abandonó a este gran profeta? Porque Dios abandonó a una persona que pasó haciendo el bien. Porque Dios abandonó a esta persona que alimentaba esperanzas. Entonces, esta es la cuestión que está, en mi manera de ver, que está en el inicio de la reescritura de las Escrituras, que son el Nuevo Testamento. O sea, la respuesta a esta cuestión, ¿por qué abandonaste a tu hijo? Entonces se descubre también que no se trató de abandonar, sino que se trató del día en el cual el Padre genera el Hijo. La famosa citación del Salmo 2, tú eres mi hijo, hoy yo te he generado. Eso es aplicado
ya por los textos del Nuevo Testamento a la muerte de Jesús, al momento de la muerte de Jesús. Y todos los demás textos, todas las esperanzas mesiánicas empiezan por ese camino a ser aplicadas y reconocidas en la muerte de Jesús. Entonces la muerte de Jesús no es la señal de la ausencia de Dios, sino al contrario, es la señal de la presencia de Dios en el silencio, en aquello que parece ser su ausencia. Entonces, la cosa para mí, la más importante de todo esto es que nosotros, a través del ritual, de estos diversos ritos, jueves, viernes, sábado, después cada domingo, todo eso, nosotros, a través del ritual, tenemos la posibilidad de hacer exactamente la misma experiencia que Jesús y los primeros cristianos, o sea, pasar exactamente por el mismo proceso que conduce a la respuesta a esta cuestión. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, esto es muy fuerte, porque entonces podemos consolidar la fe verdadera sin necesitar de señales a cada instante de la presencia de Dios, porque Dios se hace presente incluso cuando parece muy distante, desde este punto de vista, incluso en la muerte. Sí, bueno, yo aquí respecto a estos acontecimientos quiero hacer un pequeño comentario y a mí me parece muy interesante ponerme en la posición de los y las discípulos, ¿verdad? Estar en un momento donde Jesús está siendo crucificado, el líder de lo que muchos de los discípulos y las discípulas creían que iba a ser la rebelión contra el Imperio Romano, ¿verdad? Está siendo crucificado, está siendo asesinado. Tanto los religiosos judíos como los soldados romanos trataron a Jesús de lo peor y lograron asesinarlo. Entonces, me parece que la relectura que se logra hacer de estos acontecimientos es muy importante, que es lo que muchas veces nosotros hacemos también cuando tenemos un acontecimiento muy fuerte en nuestra vida. Empezar a buscar un sentido, algo que me ayude a entender lo que acaba de pasar, porque mi plan de vida, porque algo que yo había esperado, se derrumbó, ¿verdad? Entonces, creo que esto que usted cuenta ahorita de las relecturas del Antiguo Testamento, e incluso lo vemos mucho, por ejemplo, en Mateo, el cómo Mateo trata de justificar la vida de Jesús desde las lecturas del Antiguo Testamento, y al final viene Pablo y le da un simbolismo muy fuerte a todos estos acontecimientos. Me parece que es algo muy, muy, muy importante de resaltar. Entonces nada más lo dejo por ahí como un comentario, porque se nos está yendo el tiempo y quiero que hablemos un momentito de la resurrección para ya luego pasar a las conclusiones. Entonces, profesor, hablemos de la resurrección. ¿Qué sucede ahí? Para decir la verdad, no lo sé. Sí, pero ¿qué podemos hablar de la resurrección? Porque, por ejemplo, un comentario que a mí me gusta mucho de Piñero es que él dice, de Antonio Piñero, él dice, yo no sé qué pasó ahí, eso ya lo dejo a la fe, ¿verdad? Históricamente muy difícil de probar, pero nosotros como cristianos creemos que hubo una resurrección. Entonces, hablemos tal vez desde la parte ritual, ¿verdad? Que es lo que celebramos el domingo de Semana Santa, resucitó, venció a todo, venció a la muerte, hizo y deshizo, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos hablar de eso? Es interesante la manera como, sí, es muy interesante eso. Un aspecto que quizás no está muy claro, y porque es un aspecto que estoy todavía elaborando, intentando de elaborar, es precisamente en este proceso de relectura que está en el origen del Nuevo Testamento como respuesta a esta cuestión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, sobre la cruz. El rito no es una cosa externa a este proceso, ¿eh? Entonces hay que recordar que hay esta última cena
y que es en el con este orden de hacer alguna cosa en memoria de Jesús. Hay, un poco como un poco como anécdota para mis estudiantes porque yo también trabajo en la Eucaristía, entonces una cuestión que les pongo, les pido para leer uno de los relatos de uno de los evangelios sobre la última cena, y después tiene esta referencia a hacer esto en memoria de mí o en conmemoración mía, algo así, y yo les pregunto, ¿qué es lo que Jesús qué es lo que Jesús quiere que hagamos? Entonces, en un primer momento, parece que es, de hecho, bueno, quiere que celebremos la Eucaristía. Yo digo, pero lee el texto con más atención. Solo con los elementos del texto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y cuando leemos el texto con atención, es muy difícil de responder a esta cuestión. ¿Qué es lo que Jesús está pidiendo que se haga? Pero esto es muy importante desde el punto de vista ritual. Esto significa que este texto ya fue redactado en el interior de la experiencia ritual, y por tanto ya no hay siquiera la necesidad de explicar lo que se está haciendo, porque todos saben lo que pasa. Es como evidente. Es evidente para quien escribe. Y es también evidente para quien escucha el texto. ¿Qué es lo que manda a hacer? Pues manda a hacer esto. Pero esto, ¿qué? Esto es muy interesante. Entonces significa que el rito está ahí. El rito es casi como una de las condiciones de posibilidad de la experiencia de fe de estos primeros cristianos. Una otra cosa es que el rito al inicio no es conmemorativo, o sea que el rito es simplemente el hecho de que estamos haciendo lo que Jesús nos mandó hacer, y lo estamos haciendo. Después el rito gana esa dimensión de conmemoración, de recuerdo histórico. Entonces ya estamos creando un calendario, un ciclo litúrgico, pero eso es una etapa de desarrollo más elaborada, más tardía. Entonces es muy importante porque eso significa que en el meollo del rito está de hecho esa experiencia que es tan importante de reinterpretación. Entonces me parece que podemos decir, para responder a tu cuestión sobre la resurrección, que el rito permite no solo recordar los hechos de la vida y la muerte de Jesús, sino hacer un tipo de experiencia que es básicamente la misma. Es la misma experiencia de elaboración teológica y espiritual. Entonces, como Pablo dirá sobre el bautismo, pero de una forma alargada, creo que podemos reconocer eso en los diferentes ritos que tenemos los cristianos. El rito es una forma de participar en la muerte de Jesús. Entonces, también es una forma de anticipar la dinámica de la resurrección. ¿Ves? Es el comentario de Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 6. Que por el bautismo participamos y porque participamos de la muerte de Jesús, de esa manera simbólica, si quieres, entonces podemos estar seguros de que seremos resucitados con Él y como Él en el futuro. Después de nuestra muerte, o Pablo quizás pensaba todavía un poco en esta imagen del regreso final, de la plenitud de la creación en el escatón, algo así. Como sabes, Pablo hesitó un poco, él creía que el regreso del Mesías glorificado
ahí está la imagen del Mesías glorificado, sería muy inmediata, ¿eh? Pero después, con el pasar del tiempo, hay una nueva cuestión, pero ¿por qué no viene? ¿Por qué no regresa? Entonces, esa es una nueva elaboración, pero posterior, ¿eh? Pero la primera, entonces, hace parte de la respuesta al Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También esta elaboración de Jesús como Mesías crucificado, um, del cual hacemos la experiencia por medio de ritos. El bautismo, pero también la cena, principalmente el bautismo y la cena. Son los dos ritos principales. Pero nosotros en la Iglesia Católica y otras iglesias han desarrollado un sistema ritual muy diversificado, pero que siempre está enviando a la misma realidad, participar en la muerte de Jesús y anticipar la experiencia de la resurrección con Él y como Él. Es eso. Bueno, profesor, me quedan algunas preguntas aquí, pero no tengo tiempo para hacerlas. Ok. He aprendido mucho de usted, he disfrutado mucho nuestra conversación. Así que quiero pedirle un consejo. Me gustaría que nos contara o que nos dijera, nos aconsejara, ¿qué podemos hacer para aprovechar más este tiempo? Tanto las lecturas, los rituales de las diferentes iglesias. ¿Qué podríamos o qué nos diría usted que le prestemos más atención o no sé, algo para mejorar nuestra percepción acerca de todo lo que sucede en esta Semana Santa? Bueno, como puedes imaginar, no tengo ninguna receta. Al inicio, mi respuesta, porque tú pedías una definición de rito y yo te he dado esta definición del rito como algo preestablecido, pero que también permite una dinámica de creatividad en el interior, como el lenguaje humano, sea, las palabras que utilizamos ya están dadas, pero lo que yo estoy diciendo soy yo el que digo y con alguna marca de creatividad, me parece. Entonces, es un poco esa dinámica. Entonces, creo que yo haría una propuesta en este sentido. Aquellas comunidades que están más acostumbradas al rito desde el punto de vista de algo preestablecido, más formal, entonces intentar recrear o crear quadros más anchos e intentar hacer experiencias con los textos que hablan de la muerte y de la resurrección de Jesús con más libertad, me parece. Y las comunidades que tienen menos este aspecto del ritual como un orden preestablecido, hacer un poco la otra experiencia. Pero, ¿qué pasa si intentar esta experiencia de encuadrar, de meter los textos en un marco un poco más estable? Esto puede hacerse también visitando otras comunidades, ¿no? Aprovechar Pascua, el tiempo de Pascua, para déjame ver cómo celebran los cristianos de otra iglesia. Algo así. ¿Qué tipo de experiencias están haciendo? ¿Cómo manifiestan, cómo viven su fe? Que al final es la misma, porque esto es el punto que sería interesante, es que rendiendo visita unos a los demás, que descubramos que estamos celebrando la misma fe de formas diferentes. Sería eso. Bueno, profesor, me parece sumamente interesante ese consejo, ir a aprender de la experiencia de los demás, de las vivencias y darnos cuenta que todas están bien y que todas nos enseñan. Bueno, hoy
disfruté muchísimo la conversación, se nos acabó el tiempo, creo que más bien nos pasamos un poquitito, pero antes de despedirnos quiero agradecerle a Jessica, que es la persona que nos ayuda a editar, a Jessica Mora, a Karen Mamani, que es la persona que nos ayuda a poner todo esto en las diferentes redes para que lleguen a ustedes, y a la rectora, la profesora Elizabeth Cook, quien siempre apoyó este podcast y hablamos mucho de él y es un proyecto que ella en la que ella nos ha apoyado mucho. Entonces, chicas, muchas gracias. Profesor, se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir, entonces le regalo un momentito para que usted se despida de todas las personas que nos han escuchado y que nos han visto. Bueno, más que nada me gustaría agradecer a Raquel tu simpatía, la alegría de hablar contigo de una forma tan interesante. Pero también la idea del podcast de la Universidad Bíblica me parece muy buena y muy importante porque es una manera de llegar, de comunicar con personas que no están acostumbradas a las maneras clásicas de las escuelas y de las universidades. Las formas. Entonces hay que hacer nuevas experiencias. Es precisamente lo que yo estaba diciendo antes. Entonces eso me parece, desde el primer momento me pareció una idea muy interesante, muy interesante. Quisiera quizás disculparme si en algún momento lo que intenté comunicar es menos claro. Para mí es muy claro en mi cabeza, pero el problema de la comunicación es comunicar con claridad también para aquellos que escuchan. Entonces, no sé, pero que se sientan con toda la libertad, como fuiste tan amable en presentarme como un amigo, entonces ya sea a través de los colegas o incluso a través de ti, si hay personas que tienen preguntas, cuestiones, pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Intentaré encontrar un momento para responder o incluso si las preguntas son muchas, haremos un segundo podcast solo para responder a las preguntas. ¿Te parece, Raquel? Me parece una excelente idea, así que Bueno, ya ahí saben, está. si tienen preguntas, dudas, comentarios, déjenlas en las cajitas de comentarios y nosotros vamos a estar monitoreándolas y el Sí, profesor Ángelo se está comprometiendo en tratar de responderlas por ahí. Bueno, sí. nos tenemos que retirar, entonces yo quiero agradecerle a todos y a todas ustedes por acompañarnos una vez más. Ustedes saben que este podcast sin personas que lo vean, que lo escuchen, no serviría. Entonces, muchas gracias por siempre estar ahí. Nos encanta saber de ustedes. Por favor, compartan este podcast para que les llegue a más personas, para que muchas personas más se informen. Y aprendamos juntos y podamos conversar de todos estos temas. Les recuerdo que este es el primer especial de Semana Santa. Tenemos otro que sale en 2 semanas más, donde vamos a hablar un poco más del texto bíblico en sí, especialmente en el libro de Juan. Entonces, les esperamos. Muchas gracias a todos, a todas. Nos vemos en la próxima. Chao.